Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más de la serie de matemáticas del profe Omar. En esta ocasión vamos a hablar de la transformada de Laplace de una derivada y aquí vamos a ver el poder que tiene la transformada de Laplace para poder resolver una ecuación diferencial como una herramienta pues adicional a los temas que se han visto en un temario de ecuaciones diferenciales común. Aquí en este caso vamos a definir primero la transformada de una derivada para poder entonces ahora sí aplicar las transformadas de Laplace de los temas que se han visto en otros videos, transformada de Laplace y transformada inversa, para ya de manera práctica poder resolver una ecuación diferencial en concreto, ¿de acuerdo? Sea f de t una función continua en el tiempo t mayor o igual a 0 y la primera, segunda, tercera y hasta la enésima derivada son continuas por tramos. Muy bien, entonces definimos la transformada de Laplace de una función, de la enésima derivada de una función fn de t o f a la n de t va a ser igual a s a la n por f de s menos s a la n menos 1 por f de 0 menos s a la n menos 2 f' de 0 menos, generamos la misma secuencia o la misma lógica y entonces hasta el final va a quedar la última condición inicial, que sería la condición inicial de la derivada más grande. Ahora bien, para poder resolver ecuaciones diferenciales, la transformada de Laplace pues sí es obligatorio y necesario que la ecuación diferencial sea una ecuación diferencial que tenga condiciones iniciales. Esto normalmente es aplicable para sistemas en ingeniería, en el cual pues describimos el comportamiento del sistema de cualquier tipo, mecánico, hidráulico, neumático, eléctrico, etcétera, mediante una ecuación diferencial, y ese sistema por lo general tiene pues condiciones específicas en inicio de operación, de tal manera que podemos nosotros modelar ese fenómeno mediante ecuaciones diferenciales y podemos resolverlas, y la transformada de Laplace nos permite una herramienta poderosa para su solución, ¿de acuerdo? Vamos a ver dos pequeños ejemplos de cómo se aplica la herramienta de la transformada de Laplace a una ecuación diferencial. Tenemos en ambos casos la solución, o vamos a intentar buscar la solución de una ecuación diferencial de primer orden. Vamos a dejar en otro video para aplicar ecuaciones diferenciales o resolución de ecuaciones diferenciales de orden superior, o orden 2 o más grandes, ¿de acuerdo? Muy bien, en esta ocasión pues son ecuaciones diferenciales de primer orden, y en el caso de la primera pues simplemente tenemos que aplicar la transformada de Laplace de la ecuación diferencial, encontrar f de t de 2 veces la derivada de y respecto de t más y igual a 0, sujeta a la condición inicial y de 0 igual a menos 3. Entonces el primer ejercicio me dice que yo tengo que aplicar la transformada de Laplace de la ecuación diferencial, 2 veces la derivada de y respecto de t, más la transformada de Laplace de y. Esto va a ser igual a la transformada de Laplace de 0, que es igual a 0, porque sería 0 entre s, y 0 entre s nos da 0, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora bien, por propiedad de la transformada de Laplace, dado que la transformada de Laplace es una integral, entonces este 2 puede salir de la propia transformada, entonces sería 2 veces la transformada de Laplace de la derivada de y respecto de t. Entonces, de acuerdo a la definición vista, esto va a ser igual a s menos s a la n menos 1 por la condición inicial. Entonces aquí sería, dado que n menos 1 ya sería 0, entonces sería menos la condición inicial, menos 3, por este menos sería más, entonces sería 2 por s más 3, más dos s por f de s, me faltó el f de s, ahora sí, más 3, luego sería más la transformada de Laplace de y de t o de y, simplemente pues sería y de s, y esto sería igual a 0.
Ahora bien, este 2 afecta a toda la transformada de Laplace de la derivada de primer orden. Entonces esto sería 2s por f de s más 6 más f de s. Vamos a ponerle congruencia a las dos variables. Es pues cuestión de costumbre, porque a veces se pone f de s, a veces se puede poner y de s, es indistinto, ¿de acuerdo? Y esto va a ser igual a 0. Este 6 que tenemos aquí positivo lo vamos a mandar negativo y vamos a factorizar 2s más 1, factor de f de s. Esto va a ser igual a menos 6, ¿sí? Y entonces, finalmente, si despejo f de s va a ser igual a menos 6 entre 2s más 1, ¿sí? Y ya tenemos una función en términos de s, y esta pues la podemos ya resolver. ¿Y cómo la resolveríamos? Pues aplicando la transformada inversa de Laplace, ¿de acuerdo? Creo que sí me da espacio de este lado para poderla terminar. Aplico la transformada inversa de Laplace de f de s. Esto va a ser igual a la transformada inversa de Laplace de este valor encontrado, menos 6 entre 2s más 1. Si aplico la transformada inversa de Laplace de f de s, sería f de t. Y aquí sería igual a la transformada inversa de Laplace de, todavía no la resuelvo, menos 6 entre 2s más 1. Aquí, para hacerme un poquito más amigable la solución, lo que tengo que hacer es pues factorizar este 2. Esto sería igual a la transformada inversa de Laplace de menos 6 entre 2 por s más 1 medio, es decir, factorizo el 2. Y finalmente, pues ya puedo aquí, 6 entre 2 me da 3, entonces es igual a la transformada inversa de Laplace de menos 3 entre s más 1 medio. Este 3 lo puedo inclusive pasar aquí del lado izquierdo, propiedad de la transformada inversa de Laplace. Aquí lo puedo sacar, este 3 o este menos 3. Y entonces tengo que la transformada inversa de Laplace de 1 entre s más 1 medio, consultando mi tabla de transformadas, entonces yo encuentro que esto sería igual, f de t va a ser igual a menos 3 por e a la menos 1 medio de t. Recuerden, el signo es contrario al momento que se aplica la transformada inversa. Entonces, ya hemos resuelto de una manera muy sencilla, de una manera muy fácil, la transformada, mediante transformada de Laplace, una ecuación diferencial de primer orden. Esta ecuación diferencial, pues cabe destacar que es una ecuación diferencial lineal, que tendríamos que resolverla como tal, con los métodos vistos en ecuaciones diferenciales de primer orden. Pero con transformada de Laplace, pues se puede, como les digo, resolver de una manera muy sencilla. Ahora bien, vamos ahora con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio me dice encontrar f de t de la ecuación diferencial y' menos y igual a 2 coseno de 5t. Vamos a ver, aquí en este caso vamos a poner el ejercicio número 2 y entonces tengo que aplicar nuevamente la transformada de Laplace de y' menos y esto va a ser igual a 2 por la transformada de Laplace, el 2 lo saco por propiedades de la transformada, por 2 coseno de 5t. ¿De acuerdo? Aplicando la transformada de Laplace de y', entonces esto sería s por y de s. Vamos a utilizar ahora la variable y simplemente para variarle un poco. Aquí sería s por y de s menos la condición inicial. La condición inicial en este ejercicio es y de 0 igual a 0. Aquí no se la puse, pero la ponemos. Y de 0 igual a 0. Y entonces, pues simplemente sería menos 0. Aquí sería menos la transformada de Laplace de y, que sería y de s. Y esto va a ser igual a 2s
entre S cuadrada más 25, que sería la transformada de Laplace del coseno de 5t, consultando nuestra tabla de transformadas. Entonces aquí así quedaría 2S entre S cuadrada más 25. Ahora bien, yo factorizo la y de S, entonces quedaría S menos 1 factor de y de S. Esto va a ser igual a 2S entre S cuadrada más 25. Y aquí lo que voy a obtener es que y de S va a ser igual a 2S entre S menos 1 por S cuadrada más 25. ¿De acuerdo? Y entonces ya tengo pues mi función en términos de la variable S, en términos de la frecuencia, diríamos normalmente en ingeniería. Y aquí me doy cuenta que para poder aplicar la transformada inversa me convendría utilizar fracciones parciales. Les recomiendo que si no recuerdan el tema de fracciones parciales, hay videos de donde hablo del tema. Yo les sugiero que los consulten, aquí abajo pueden encontrar las ligas para repasar el tema de fracciones parciales y puedan resolver y sin ninguna duda esta ecuación. Vamos a terminarla, vamos a ser muy dinámicos para terminarla de una manera muy dinámica. Borramos aquí esta parte para podernos hacer espacio, ¿sí? Y simplemente lo que voy a hacer aquí es pues que voy a tomar esta fracción parcial en términos del dominio de la frecuencia, en términos de S, para poderla resolver. Aquí me dice que 2S, fracciones parciales me dice que 2S entre S menos 1 por S cuadrada más 25, me dice que yo debo descomponerla como una variable A entre S menos 1, y como tengo acá un factor irreductible, es decir, son raíces complejas, pues me conviene descomponerla de la forma BS más C entre S cuadrada más 25. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora yo multiplico todo por S menos 1 por S cuadrada más 25. Entonces me quedaría 2S, y esto va a ser igual a A por S cuadrada más 25 cruzado más BS más C por S menos 1. Muy bien, aquí yo tendría 25 va a ser igual a S cuadrada más 25A más BS cuadrada menos BS más CS menos C. Muy bien, entonces, según dice fracciones parciales, que los términos cuadráticos, los coeficientes deben ser iguales a la suma de los términos que pues conformarían una S cuadrada teórica que no se encuentra. Entonces quiere decir que A más B va a ser igual a 0, porque de este lado no hay término cuadrático. Entonces ya tengo los términos cuadráticos. Los términos lineales sería menos BS más C menos BS más C, perdón, menos BS más CS menos B más C será igual al teórico término lineal, que también da 0 porque no tengo ningún término lineal de este lado. Perdón, corrijo, es que este es 2S, entonces aquí sería menos B más C, esto sería igual a 2, perdón, no es 25 sino 2S, corrijo. Muy bien, y entonces para encontrar la tercera ecuación, porque hay una variable C involucrada, lo que tengo que hacer entonces es decir que 25A menos C va a ser igual a 2. No, perdón, a 0. ¿Sí? Entonces, tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. A más B igual a 0, menos B más C igual a 2, 25A menos C igual a 0, que pueden ustedes resolverla por el método que ustedes gusten y deseen. Muy bien, entonces, una vez que están las 3 ecuaciones, el sistema de 3 ecuaciones, tengo A más B igual a 0, 25A menos C igual a 0 y menos B más C igual a 2.
Si yo tengo que de la primera ecuación, vamos a llamarle esta ecuación 1, este le vamos a llamar ecuación 2 y este le voy a llamar ecuación 3, quiere decir que si yo una en 2, voy a obtener lo siguiente. 1 en 2 significa que A es igual a menos B, y entonces si A es igual a menos B, pues sustituyo precisamente en 2, que dice que menos B más C es igual a 2, entonces A más C es igual a 2, y si tomo la ecuación 3, tengo que 25A menos C es igual a 0. Suma y resta, tratamos de hacerlo lo más simplificado posible, y entonces aquí yo tengo que 26A va a ser igual a 2, y entonces A me va a dar un 13. Entonces ya tengo el valor de A, el valor de B, pues si A es un 13avo, B tiene que valer menos un 13avo, porque A más B tiene que dar 0, y el valor de C, pues aquí yo sé que A más C es igual a 2. Si A más C es igual a 2, entonces tengo que un 13avo más 2, más C es igual a 2, un 13avo más 2, no, un 13avo más el valor de C, un 13avo más C es igual a 2, de donde C va a ser igual a 2 menos un 13avo, 13 treceavos menos, no, perdón, 26 treceavos menos un 25 treceavos. C vale 25 treceavos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si ya tengo que C vale 25 treceavos, bueno, entonces yo sé que Y de S lo puedo convertir en un treceavo por 1 entre S menos 1 más BS más BS, B vale menos un treceavo de S entre S cuadrada más 25, y luego tengo que más C, pero C vale 25 treceavos de 1 entre S cuadrada más 25. Muy bien. Aplico la transformada inversa, ya, transformada inversa de Laplace de Y de S, y esto va a ser igual a Y de T, y voy a aplicar la transformada inversa de Laplace a cada uno de estos términos, que podemos fácilmente verificar que aquí sería un treceavo de la transformada inversa de Laplace de 1 entre S menos 1, que sería E a la T. Aquí sería menos un treceavo de S entre S cuadrada más 25, sería, aquí necesitaría forzosamente a completar aquí sería menos un treceavo del coseno de 5t, y aquí en el último término 25 treceavos, aquí sí forzosamente tendría que multiplicar por 5, ¿sí? Vamos a hacerlo con otro color para que nos podamos dar cuenta. Aquí sería por 5, y aquí tendría que dividir forzosamente entre 5, porque para poder aplicar la transformada inversa de una constante entre S cuadrada más 25, esa constante tiene que ser la raíz exacta del término independiente del denominador. Esto es, a completo, el 5 que le hace falta acá, y para que no se altere la fracción, tengo que dividirlo entre 5. Entonces me quedaría 25 entre 5, sería más 5 treceavos del seno de 5t. Y esa sería la respuesta a mi ecuación diferencial. He encontrado el valor de Y de t. Muy bien, pues por nuestra parte es todo. Esperemos que se haya comprendido bien cómo se aplica la transformada de Laplace a una ecuación diferencial de primer orden. Hasta el próximo video.